Ya. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase de hoy. Vamos a pedirle a Bernardita, que está ahí, para que nos haga la primera oración. Así es que vamos a orar antes de comenzar. Bernardita, por favor, ora tú para la clase. Claro. Querido amante Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por este día santo que nos dejas vivir. Te damos las gracias, Señor, por todas tus bendiciones y a la vez también te pedimos que nos acompañes en este camino que cada vez se nos está haciendo un poquitito más cuesta arriba, pero sabemos que contamos con tu ayuda, Señor. Bendice, Señor, a Jacqueline y que tu Espíritu Santo hable a través de ella, Señor. Límpianos a nosotros de toda distracción en nuestra mente que impida que tu palabra llegue a nosotros. Grábala, Señor, en nuestra mente y en nuestros corazones y ayúdanos también a ser activos en ella y a poder compartirla con otros. Te pedimos, Señor, por todos los pedidos de oración que tenemos en nuestro corazón, los que se hicieron audibles y los que están ahí guardaditos, y que te quedes con nosotros siempre. Guíanos, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, que Dios les bendiga y vamos a comenzar. Estábamos viendo, ¿no es cierto? Aquí dijimos que había 3 señales en Apocalipsis. La primera gran señal, la segunda que es el dragón, estamos viendo, y la última es la de las plagas. Entonces, el tema del dragón. Y esta cita aquí yo hice como un resumen de las cosas más importantes que no quiero que pasemos por alto, las achiqué algunas citas de las que vimos en la clase pasada. Aquí dice, hay una gran rebelión en el universo terrenal. ¿No hay un gran caudillo de esa rebelión? ¿No es acaso Satanás la vida y el alma de todas las variedades de rebelión que él mismo ha instigado? O sea, todo lo que vemos en este mundo ahora, los problemas, vienen de ahí. Satanás ha instigado eso. Existe una rebelión. Lucifer está en guerra ¿contra quién? Contra el gobierno divino. Se le ha confiado a Cristo sofocar la rebelión. Él hace de este mundo su campo de batalla, porque estamos hablando de una guerra entre semientes. ¿Cuál es el campo de batalla? Es esta tierra. Está a la cabeza de la familia humana, Cristo, ¿no? Antes era Adán, pero Cristo, cuando Satanás le quitó el lugar a Adán, ahora Cristo al venir a esta tierra, tomar nuestro lugar ahí a la cabeza de la humanidad y vencer, él se quedó a la cabeza de la familia humana. La salvación de un mundo está en juego, ¿ya? Ahora dice, acá lo que habíamos visto, vimos que habían 3 interpretaciones para el dragón. La ilación profética, decía la primera, empieza con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. El dragón es Satanás. La verdad es que la primera es cuando Satanás aparece ahí en Apocalipsis mismo como dragón en el cielo, que saca a la tercera parte de los ángeles y los arroja en tierra. Ahí se nos presenta como un dragón. Pero cuando Cristo nace, ese dragón está preparado para devorar a la mujer y no puede. Segunda forma en que aparece el dragón, ahí es Satanás mismo, pero acá dice que Satanás, el dragón representa primero a Satanás, hablando de lo mismo en realidad de lo anterior, a Satanás, en sentido derivado, es un símbolo de la Roma pagana. Primero representa a Satanás y en símbolo, o sea, en forma derivada, representa a la Roma pagana. Entonces tenemos a Satanás, el dragón. Tenemos a la Roma pagana. Cuando oigamos hablar del dragón, tenemos que pensar, ¿es el dragón Satanás o es la Roma pagana? O la otra posibilidad, para el tiempo del fin en particular, reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón, que va a hacer guerra contra los santos. No es que ellos representen al dragón, sino que son representados ellos por el dragón. Alguien tiene una cámara abierta, ahí parece que ya, son representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos, ¿ya? Entonces, los reyes, príncipes y gobernantes también pueden ser ellos a los que se está refiriendo con el dragón. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 17:12, porque ahí vamos a tener una idea de cómo esto es importante saberlo para poder entenderlo. 17:12 dice, los 10 cuernos que has visto, acuérdense que Satanás tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia.
estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y para variar, versículo 14, lo mismo que estábamos viendo, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Ya? Entonces la bestia, ¿no es cierto?, que es el papado, ya veíamos que era Satanás, pero también tenemos que los 10 reyes, estos que están aquí, ahí dice reyes, príncipes, gobernantes, son representados por el dragón, también son el dragón. O sea, todos los que están al lado de Satanás son dragones también, en cierta forma, porque tienen el mismo espíritu de Satanás. Es la misma manera de ser, la misma manera de proceder, el pecado siempre opera de la misma forma y están siendo instigados por Satanás, porque dice que él es el instigador de toda rebelión. Así que esta guerra final, que se va a luchar en contra de Cristo y su pueblo, va a ser liderada por Satanás. ¿Y quiénes lo van a ayudar? Los gobernantes terrenales, el papado, que antes era la Roma pagana y ahora es la Roma, ¿no es cierto?, que tenemos espiritual, por decirlo de alguna forma, religiosa. Todos ellos son tildados como el dragón. Miren ahora, los que aman a Dios y guardan sus mandamientos son los más detestables para la sinagoga de Satanás. Somos sus enemigos principales. Por eso que cuando nosotros queremos hacer algo por Dios, nos pasan tantas cosas a veces, ¿ya? Por eso que tenemos que estar muy consagrados y muy dependientes de Dios para que Dios nos pueda proteger. Me llama la atención siempre porque me acuerdo de Pablo que en un momento dice, fuimos a tal parte, pero Satanás nos molestó, dice algo así, y no pudimos hacer algo ahí, y no sé qué fue lo que pasó, pero está hablando de cómo Satanás a él también lo molestó y como que le entorpeció la obra que estaba haciendo a Pablo, que queda para nosotros. O sea, en realidad tenemos que tener una dependencia tremenda del Señor, especialmente cuando queramos hacer algo para el Señor que sea importante, tenemos que orar mucho, porque nosotros somos los más detestables para las sinagogas de Satanás, y los poderes del mal manifestarán su odio hacia ellos hasta lo máximo posible, hasta lo máximo. Satanás va a querer matarnos de ser posible. De hecho, estaríamos muertos si de él dependiera. Dice que hasta las aves que nos alegran con sus cantos no estarían allí para alegrarnos si no fuera por el poder de Dios que las libre de la destrucción que Satanás quiere hacer. Porque así es su odio. Ahora, Juan previó el conflicto entre la iglesia, está hablando de Juan, ¿no es cierto?, en contexto de Apocalipsis, porque él lo escribió. Juan previó el conflicto entre la iglesia remanente y los poderes del mal. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener un conflicto final. La iglesia remanente, la iglesia adventista del séptimo día y los poderes del mal. Y dijo, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahí tenemos esa guerra de la que hemos estado hablando. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con los seres humanos. Terrible. ¿Con cuáles seres humanos? Con los seres humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás. O sea, Satanás no puede apoderarse de los seres humanos así como así. No puede. Los seres humanos tienen que ceder y dejar de lado la voz de su conciencia para que Satanás pueda tomar dominio de ellos. Y cuando eso ocurra, serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Así nos van a tratar. Igual. Va a ser algo terrible. Había mentira, acusaciones falsas, los denostaban, a Jesús lo maltrataron físicamente, psicológicamente, ¿para qué decir? Jesús tuvo que pasar hambre, frío, imagínense desnudo ahí colgando de la cruz, y todo eso. Y las mismas escenas esas de acusaciones, de intrigas, de que los testigos falsos ni siquiera se ponían de acuerdo, pero aún así llevaron adelante su juicio y lo sacaron a la luz, su juicio falso, y ganaron, y mataron a Cristo. Esas escenas las vamos a ver. Los hombres serán transformados en demonios. O sea, va a haber una posesión que nosotros, cuando pensamos en posesión, pensamos que la gente se espuma por la boca y que se zapatea ahí en el suelo. No necesariamente. Hay, como en el caso de Pedro, lo he dicho yo más de una vez, cuando le dice, apártate Satanás, le dice el Señor a Pedro, él estaba en ese momento tomando posesión Satanás de él.
¿Se fijan? Nosotros mismos también podemos a veces, pero no una posesión absoluta, sino que podemos ser influidos por Satanás. Pero en este caso, estos hombres van a ser completamente poseídos y se van a transformar en demonios. ¿Al qué? Al entregarse a las influencias satánicas. Porque el diablo, vamos a verlo como él va entrando de a poco y finalmente se apodera de todo el ser. Le damos nosotros un motivo para que entre sin que lo dominemos y Satanás se aprovecha de eso para al final tratar de dominar todo nuestro ser. Por eso que es importante que no le hagamos cariño a ningún pecado. Hay que tratar de luchar hasta que lo saquemos. Y después vamos a ver que aparece otro y también fuera. Y Jesús nos va a ir mostrando todas nuestras debilidades y tenemos que apartarlas de nosotros y hacernos fuertes en Cristo. Ellos serán transformados en demonios al entregarse a las influencias satánicas. Y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron hechos para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán ¿en qué? En habitación de dragones. ¿Se fijan? Otra vez, los dragones entonces finalmente también van a ser los mismos seres humanos que van a ser poseídos por Satanás y que Satanás va a trabajar a través de ellos en contra de Cristo y sus hijos. Se convertirán en habitación de dragones. Por eso que nosotros somos templo del Espíritu Santo o vamos a finalmente llegar a ser un templo para Satanás, una habitación para Satanás. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra del mal. ¿Cuál es su obra maestra del mal? Hombres que reflejen la imagen del diablo. Va a ser terrible. O sea, vamos a tener solamente dos grupos. Unos que van a reflejar la imagen del diablo y los otros que van a reflejar la imagen de Cristo. Y ambos grupos lo van a hacer perfectamente. Unos van a reflejar la imagen del diablo perfectamente y los otros van a ser los que más perfectamente reflejarán la imagen de Dios de todos los que han vivido en esta tierra. Y acá lo dice la cita un poco más abajo, hay solamente dos bandos en esta tierra, los que se agrupan debajo de la bandera ensangrentada de Jesucristo y los que se reúnen alrededor de la negra bandera de la rebelión. Hay gente que dice, no, que yo voy a ser fanática, sí, yo creo en Dios y todo eso, pero yo, ay, nomás, o sea, como para tanto, yo creo que es mucho. No, hermano, no piense así nadie. Porque usted que cree que no está de parte de Satanás, el Señor dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no es conmigo, contra mí es. Así que el que piensa que está neutral en un terreno donde todavía nosotros hicimos el valle de la indecisión, donde todavía no ha tomado ninguna postura, el no tomar postura es ponerse fuera de los límites del grupo de Cristo, es estar fuera de Cristo. Y el que no está con Cristo es contra Cristo. Satanás ya está usando a esa persona aunque no se dé cuenta. Y a veces los tibios le sirven más que los que son fervorosos en el mal. Hay solamente dos bandos entonces en esta tierra, los que se agrupan debajo de la bandera ensangrentada de Jesucristo y los que se reúnen alrededor de la negra bandera de la rebelión. En el capítulo 12 del Apocalipsis se presenta el gran conflicto entre los obedientes y los desobedientes. ¿Se fijan? Ese es el tema, obedecer o no obedecer. Y esta cita que habíamos visto decía cómo empezó todo. Empezó porque antes de la caída de Satanás, el Padre consultó a su Hijo sobre la formación del hombre. Y cuando Satanás discernió el propósito de Dios, se puso envidioso de Cristo y celoso porque el Padre no le había consultado a él. Y esa es la envidia que lo trajo a hacernos tanto daño a nosotros. Ahora que Dios nos ama tanto a nosotros y que nos está ofreciendo lo que Él perdió, está enojado con nosotros, igual como está enojado con Cristo. Ahora, toda su gloria, dijimos, de Satanás provenía de Dios. Este poderoso ángel llegó a considerarla como algo propio, y la sabiduría también, pensaba que era inherente al mismo. Ese era el peligro. Estas citas las puse porque esto es muy importante que lo tengamos presente. Estoy repitiendo estas pocas citas. Dice acá, que no se jacten de una bondad superior. O sea, a veces cuando nosotros nos sentimos, como hablamos antes de empezar la clase, algunos se sienten más o menos todopoderosos porque todo les va bien. Cuidado, no se jacten de una bondad superior o de un talento superior o de una capacidad superior. No debemos vacilar en declarar que es falsa la santidad de los que siquiera insinúan que ya no necesitan más escudriñar las Escrituras. Están dependiendo de su propio entendimiento. Y muchos dicen, cuando nosotros citamos la Escritura para alguna cosa, ay, perdona, pero eso es para gente ignorante, pero nosotros yo no soy ignorante. Mira, la ciencia ha dicho, ¿y qué dice Dios? Habla de la falsamente llamada ciencia. Cuidado,
porque hay una ciencia falsa. ¿Ya? Entonces, cuando la ciencia se opone a Dios, es la falsamente llamada ciencia. Toda verdadera ciencia viene de Dios. ¿Ya? En los que dependen de su propio entendimiento y quieren hacer a Dios a un lado, entonces esos están en terreno peligroso, en el mismo terreno en que entró Satanás. La santificación bíblica no es la falsa santificación de hoy, la cual no anhela escudriñar las escrituras, sino que confía en los buenos sentimientos e impulsos antes que en buscar la verdad. ¿Ya? Entonces, peligro cuando nosotros nos quedamos muy contentos porque sentimos algo tan lindo. No, eso no tiene nada que ver. Hay que pasar del sentimiento al hecho. Si no pasa al hecho, es porque eso fue puro sentimiento, ¿no? Un sentimentalismo enfermizo y nada más. Es igual que los que piensan que están enamorados, pero cuando están casados y el primer día están peleando porque tú tomaste eso que era mío o tú lo hiciste acá. Entonces ahí se ve si el amor es verdadero o no. A lo mejor eran puros sentimientos, pero cuando están en juego nuestros propios intereses egoístas, ahí se ve si realmente había amor verdadero o si eran solamente sentimientos. Y pasa lo mismo con el Señor. Amamos al Señor hasta cuando el Señor no nos pide algo que va contra nuestros sentimientos naturales, nuestros impulsos y nuestros gustos. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso, confiar en buenos sentimientos e impulsos, antes que buscar la verdad. La santificación bíblica es conocer los requerimientos de Dios. Primero que nada, la verdadera santificación no tiene miedo de acercarse y conocer qué es lo que Dios quiere. Así que si alguien nos dice, sabes que estás mal en eso, porque Dios no dice eso, la Biblia dice otra cosa, entonces no le digamos, no me digas nada mejor, si yo ya sé ya. No, eso no. Nosotros tenemos el deber, la obligación y la sabiduría, hay sabiduría en conocer los requerimientos de Dios y obedecerlos. Y si alguien nos dice, estás equivocado, hay que investigar, no sea que tenga razón y que estemos a punto de perder la vida eterna, porque si permanecemos en esas posturas cerradas, Satanás va a meter unas cuñas y por ahí va a invadir todo el ser. Dice, Satanás tiene un alimento de fábulas preparado para cada alma que no albergue la verdad tal como es en Jesús. ¿Ya? Un alimento de fábulas, falsas creencias, cosas que el consciente colectivo o el subconsciente colectivo tiene y que las da por sentadas que son verdaderas, pero que no tienen nada de verdadero. Y nos nutrimos de esas cosas y las creemos y las alimentamos, pero no tienen nada de real. Ahora, cuando fue echado Satanás fuera, dijimos que tuvo tres pretensiones. Pensó que si él podía arrastrar a la inteligencia celestial en su rebelión, también podía hacerlo con los seres de otros mundos. En segundo lugar, Satanás y sus ángeles estaban decididos a permanecer en el cielo con toda su rebelión. Ese era el problema que Dios estaba enfrentando. Y, o sea, segundo y tercero, si no podía, ¿no es cierto? Ay, la pantalla me está tapando acá. Tenemos que saber, si no podía ser la más alta autoridad del cielo, sería la más alta autoridad en rebelión contra el gobierno del cielo. Y eso es lo que tenemos acá. No pudo las dos cosas primeras, no pudo ser el gobernante de todos los otros mundos creados, porque ni siquiera pudo ganar la batalla en el cielo. Para alcanzar los otros tenía que ganar la batalla en el cielo, pero la perdió. Entonces la única opción que tenía era, bueno, ya que me echaron y que no tengo nada que hacer, voy a ser la más alta autoridad, pero en realidad en contra del gobierno del cielo, donde estableció su dominio y su reinado aquí en la tierra. Y él quiere ganar este planeta para que sea definitivamente suyo. Como Cristo se lo devolvió al hombre con lo que él logró en la cruz, Satanás lo que quiere es destruir a todos los hijos de Dios que quedan, como si no fuera de resurrección, porque así es de necio, ¿ya? Para que así agotar la paciencia de Dios y quedarse él con el mundo. Que él se quede con este mundo, recupere la tierra y que sea su centro de operaciones para siempre, que tenga un lugar por lo menos donde vivir, porque la verdad es que no tiene dónde, si que no es aquí, porque en el único lugar donde hay pecado y donde no hay pecado, Satanás no puede estar. Puede ir a tentar, como lo hizo con Adán y Eva cuando vino para acá, pero quedarse ahí no puede. Y ahora, después de la muerte de Cristo, está restringido porque todos ahora desconfían de él en el universo. Así que va a puro perder el tiempo si quiere tentar a alguien. Y él lo sabe. Entonces, ¿a dónde se enfocó? Acá en la tierra. Y hay una cita que dice que toda la actividad del cielo, desde que comenzó especialmente el tiempo del fin, está enfocada aquí en la tierra. O sea, todo lo que Dios tenía antes que hacer con otros planetas y cosas, se empezaron a cortar algunas otras obligaciones. ¿Para qué? Para centrarse en este mundo, porque Satanás se llenó de ira y está con toda su armadura aquí, con toda su artillería aquí en contra nuestra. Y entonces todo el cielo también se vino aquí de lleno a
luchar a nuestro favor. Esa es la guerra en que nos estamos metiendo cada vez más fuerte. Por eso ustedes ven, yo tengo un parque acá, veo cada cosa en este parque. Vayan en el metro, van a ver cada cosa en el metro. Van a ver en la televisión, van a ver cada cosa ahí. ¿Por qué? Porque Satanás está tomando el control de este mundo, está queriendo quedarse con este mundo. Ahora mire, ¿por qué Satanás y sus ángeles no podían ser perdonados? Lo que vimos, dos cosas cortitas, se habían rebelado contra él, contra Dios, a pesar de toda esa gloria que vieron y que disfrutaron, porque lo disfrutaron de estar en la presencia de Dios y en lugar de armonía, y se rebelaron contra eso, y en segundo lugar, no podían ser colocados en una condición más favorable para ser puestos a prueba. Si ellos querían seguir en el cielo, iban a tener que ser puestos a prueba, pero había que tener algún incentivo para que pasara la prueba, no había ya ningún otro incentivo, habían pasado todas las barreras, habían despreciado todo lo bueno que se había hecho por ellos y para ellos, así que por eso Satanás no podía ya ser perdonado, no había con qué incentivarlo para que pudiera volver atrás. Ahora, la rebelión de Satanás habría de ser una lección para el universo a través de todos los siglos. Y estuve buscando una cita que la voy a seguir buscando porque la quiero tener, y acuérdenme de esa cita que ustedes nunca me acuerdan. Bueno, la Bernadita me acuerda. Acuérdenme de esa cita, porque hay una cita donde dice que va a ser una salvaguardia eterna también para los ángeles, ¿ya? Lo que pasó en este mundo. Así que nosotros, con nuestra experiencia aquí, y lo que sufrimos aquí, y lo que Cristo sufrió aquí, se está fabricando la mejor vacuna, el mejor antídoto para que nunca más pueda surgir el mal en el universo. La rebelión de Satanás habría de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros. Un testimonio perpetuo de la naturaleza y de los terribles resultados del pecado. La naturaleza es cómo es el pecado, tan incomprensible, tan extraño, la forma en que trabaja, cómo es tan absurdo el pecado. Y los resultados. Piensen nada más en las adicciones. La gente sabe lo terrible que es ser adicto, porque conocen adictos, no es que no los conozcamos, desesperados por querer salir de su adicción y que no pueden. Y sin embargo, igual hay gente que todavía se quiere hacer adicta porque piensan que no les va a pasar. Dicen, no, pero yo quiero probar un poquito nomás, para saber cómo es. Pero si así empezaron todos los adictos, ¿les va a pasar lo mismo? No. ¿Qué les pasa? Prueban un poquito, se hacen adictos. Así es la naturaleza del pecado, es torpe, es incrédula, no le cree a Dios, no tiene una tendencia hacia, no solamente a los pecados que tienen dentro de sí, sino a esa curiosidad mórbida de meterse en problemas. Esa es la naturaleza. Y los resultados del pecado, ¿para qué decir? ¿Ya? Entonces, esas cosas están siendo puestas en evidencia en la historia de este mundo. ¿Para qué? Para que ningún otro mundo nunca más ponga en duda la credibilidad de Dios y su testimonio respecto de la naturaleza del pecado, y que el pecado realmente es malo y que la única forma de escapar del pecado es obedecer la ley. Para los otros seres de otro mundo que nunca han transgredido esa ley. Y estén sujetos a la ley. Ahora dice, la actuación del gobierno de Satanás, sus efectos, tanto sobre los hombres como sobre los ángeles, porque la tercera parte de los ángeles podrían haber permanecido en el cielo si no fuera porque Satanás influyó sobre ellos para que le creyeran. Y por eso tienen tremendas peleas ahora entre los Satanás y sus ángeles, que no podían encontrar la cita, pero está. Sí, de repente aparece por ahí, se las voy a poner. La actuación del gobierno de Satanás, sus efectos tanto sobre los hombres como sobre los ángeles, demostrarían cuál es el inevitable fruto de desechar, ¿qué cosa? La autoridad divina. Y ese es el problema. Es una rebelión en contra de la autoridad. Es una rebelión en contra del gobierno de Dios. Y eso se ve a todo nivel. Es el mismo tipo de rebelión la de Satanás que la de sus hijos. Luchar en contra de que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Que nadie me ponga el pie encima. Que nadie me gane. Que nadie me gobierne. Yo soy dueño de mí mismo. Yo hago lo que quiero. No se metan en mi vida. Esos sentimientos son satánicos. Es el sentimiento que Satanás infundió a todos los que lo siguieron en el cielo. Ahora, testificarían, ¿qué cosa? Dice, la actuación del gobierno de Satanás, su efecto sobre los hombres y sobre los ángeles, demostrarían cuál es el inevitable fruto el fruto de desechar la autoridad divina. Y esos resultados testificarían que el bienestar
todas las criaturas que Dios ha hecho, depende de qué. Voy a achicar un poquito, si se puede, perdóname un poquito, estoy achicando un cuadrito que me está molestando mucho aquí. No, creo que no lo puedo achicar más. Ya. Testificarían que el bienestar de todas las criaturas que Dios ha hecho depende de la existencia del gobierno divino. ¿Ya? Entonces, para que pueda haber bienestar, se necesita acatar, obedecer, ser sumiso a Dios, confiar en Dios. ¿Ya? Y Dios ha dado pruebas de sobra de que Él es confiable. Pero estos no quisieron obedecer. Y ahora yo creo que ellos saben, pero ya por rebelión abierta no quieren igual y no sacan nada y ya se alejaron de Dios. Entonces ellos ya no dependen ni dependerán nunca más de Dios. Testificarían entonces esas cosas, que el bienestar de todas las criaturas que Dios ha hecho depende de la existencia del gobierno divino y de su ley. Y si ustedes se fijan, el gran problema que hay en este mundo en la actualidad es una guerra contra la ley de Dios. Todas las leyes humanas que están surgiendo, especialmente en este último tiempo, que son instigadas por el jefe de la rebelión, como vimos, atentan contra la ley de Dios. No matarás. ¿Qué estamos viendo sobre el asunto del aborto? No cometerás adulterio. Pero si está aprobado el divorcio. ¿Qué más? No hurtarás. ¿Ya? Entonces hay distintas formas de hurtar, no necesariamente que uno se robe algo de alguien, sino que cuando nosotros atropellamos los derechos de los demás, también estamos robando. No hurtarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, qué sé yo, me fueron los mandamientos. Todas las leyes que estamos viendo traspasadas ahora son justamente, están atentando contra la ley de Dios. No codiciar y otras cosas tienen que ver, ¿ya? Esto mismo, por ejemplo, de que no, que el impuesto a los más ricos y todo, y que yo quiero tener las cosas de ese, y no, ¿y por qué van a tener más que yo? Y esas envidias y esas cosas que surgen. No quiero decir que no haya también desequilibrios, existen, Satanás mismo los ha provocado, pero la codicia es otra cosa, ¿ya? Entonces, las leyes están atentando, ahora se están haciendo leyes que apoyan este malestar de los seres humanos para apoyarlos para que salgan adelante con sus propuestas de, distintas cosas, igualdad, el asunto de la equidad de género, una pila de cosas que atentan contra la ley de Dios. Pero hay un solo mandamiento que se va a hacer claro y patente al final, y que va a ser el que va a terminar con todo, que va a representar todos los primeros 4 mandamientos. Y no tiene que ver con esas leyes que casi ahora los podríamos sacar casi por deducción, que si yo invado la propiedad ajena, eso no me conviene, porque también el otro puede invadir la propiedad mía. Así que hasta por conveniencia, guardar la segunda tabla de la ley tiene sus conveniencias, aunque se le está buscando para ver cómo traspasarla y de todas maneras yo poder, un grupo de seres humanos privilegiados, tener el resguardo de la ley, mientras que otros no. Pero ¿saben lo que pasa? Que el mandamiento que Dios va a poner, con el cual Dios va a poner a prueba a todo el mundo, es solamente podemos guardarlo si reconocemos la soberanía y la autoridad de Dios. Y es el 4º mandamiento, que habla del día que Dios puso como conmemorativo de su creación, y por lo tanto destaca que Él tiene una autoridad sobre nosotros porque somos sus criaturas. Y que por ende, por tener una autoridad sobre nosotros, estamos, lo queramos o no, dependientes de Él, incluso para la vida misma, y por lo tanto deberíamos guardar toda la ley, la primera y la segunda tabla, lo que habla del gobierno de Dios sobre mí y lo que habla sobre mi relación con los demás. Entonces, ese mandamiento del sábado va a resumir en el fondo toda la ley, porque si yo amo a Dios y soy capaz de reconocer su autoridad sobre mí, voy a reconocer los derechos de los demás porque Dios les dio esos derechos. ¿Se fijan? Entonces, esa es la guerra, el tipo de guerra que tenemos ahora. Por eso que es importante entender cómo esto empezó en el cielo y se dan las mismas cosas que se dieron. ¿Ya? Entonces, de modo, dice que la historia de este terrible ensayo de rebelión habría de ser una salvaguardia perpetua para todos los seres santos inteligentes. O sea, esto fue un ensayo de rebelión. O sea, Dios dijo, ya, muy bien. Satanás insiste en salirse con la suya, se va a ir a meter allá, los va a tentar, los va a hacer caer a Adán y Eva,
¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a destruir? No podemos, porque si lo destruimos van a pensar mal de Dios y va a seguir aumentando más gente de su lado. Tenemos que permitir esta rebelión, va a ser un ensayo, una especie de experimento, va a ser vamos a dejar que tengan una práctica sus propuestas. Y esa práctica de las propuestas se iba a dar en este mundo, para que el universo completo contemplara en este mundo el resultado y la naturaleza de la rebelión de Satanás. Y eso sería finalmente una salvaguardia perpetua para todos los seres santos e inteligentes y que se iban a dar cuenta. ¿Para qué? Para impedir que fueran engañados en cuanto a la naturaleza de la transgresión, para librarlos de cometer pecados y sufrir su castigo. Así que este ensayo de rebelión tenía la buena intención de que el universo completo fuera liberado de poder continuar con la historia del pecado, que nunca más se volviera a levantar el pecado. Ahora, las excusas y acusaciones de Satanás en contra de Dios. Ya, aquí vamos a ver algunas de sus excusas. El usurpador continuó justificándose a sí mismo hasta el mismo fin del conflicto en el cielo. Se justificaba. Ahí está que es mentiroso, cuando el Señor dijo, porque el mentiroso ha sido desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso. ¿Y qué cosa? Y padre de mentira. ¿Ya? Él decía que él buscaba el más alto interés del cielo, que él se desvivía por guardar las órdenes y las leyes de Dios. Esas cosas decía, vamos a poder ver las citas también. Y era toda una mentira. Cuando se anunció que junto con todos sus simpatizantes debía ser expulsado de las moradas de gloria, porque como lo vimos ya no había remedio para su rebelión allí y él quería empoderarse y quedarse con el planeta cielo y también con el resto del universo. Entonces cuando se anunció que debía ser expulsado de las moradas de gloria, entonces el caudillo rebelde atrevidamente expresó su desprecio por la ley del Creador. Esto es lo que pasa con muchos, que se justifican o se hacen los que no, ellos no tienen mayor postura al respecto, mientras no vean que se amenazan directamente sus pecados favoritos. Y cuando ya no les queda otra para tomar postura, entonces manifiestan desprecio por la ley del Creador. Y es lo que va a pasar al final. Y la tierra se va a dividir. Y la iglesia se va a dividir. Va a haber un zarandeo dentro de la iglesia. Y toda la paja va a salir. ¿Y qué va a hacer ese zarandeo? Las leyes dominicales. Van a ser lo más fuerte, lo que van a terminar de sacar todo para afuera lo que tiene que salir. ¿Ya? Ya aquí, ¿Sí? Adelante. ya aquí tengo una pregunta. Sí. Perdón. Usted, bueno, siempre hemos sabido que Dios permitió que se mostrara la rebelión de Satanás en todo su esplendor para que se midieran los daños que él iba a hacer, ¿cierto? Sí. Pero mi pregunta es, si no se le hubiese permitido la rebelión a Satanás, las pérdidas, el sufrimiento, ¿habrían sido más o habrían sido menos de los que aquí en la tierra se han sufrido? Es que el mal siempre tiene un progreso, va en aumento y en maduración. Satanás no conocía su propio corazón, ni él sabía que era malo. Pasó mucho tiempo, dice, mucho tiempo, Dios tuvo que convencerlo. Tuvo muchas entrevistas Dios con él para explicarle lo que a él le pasaba, hasta que finalmente se convenció. Pero por orgullo no quiso retractarse, digamos. Pero, ¿qué pasa? Dios, así como en el caso de Satanás, sabía lo que había en el corazón de Satanás, pero tenía que Satanás mismo darse cuenta, Dios también sabe lo que está en el corazón de todo aquel que ha pecado, porque el pecado pone a la persona inmediatamente del lado del pecado, valga la redundancia. O sea, está para seguir creciendo. El pecado no está para seguir disminuyendo, sino para seguir creciendo. ¿Se acuerdan la cita que vimos que decía hace como 2 clases atrás o 3 clases atrás? Que si no fuera porque Dios pone en nosotros una naturaleza, o sea, pone en nuestra naturaleza una enemistad hacia el pecado, nosotros habríamos seguido para siempre solamente obedeciendo los dictados del mal y de Satanás. No había una forma de librarse de eso. Ya, una vez que uno cede en ese precipicio, sin Dios, nosotros no podemos volver atrás. Dios tenía que implantar algo especial para que uno se volviera atrás. Entonces, ¿qué habría pasado si Satanás
Él hubiese sido él erradicado. ¿No? ¿De qué forma Satanás pudiera ser? Dios no podía de repente cambiarle el corazón a Satanás, porque va en contra de los principios de Dios. O sea, que nadie se cuenta, lo voy a hacer de nuevo. Mañana va a amanecer bueno. No, porque eso habría sido una violación de su libre albedrío. Él estaba escogiendo ser malo. Dios no puede, por sus principios de justicia y de amor, no puede forzar y cambiar los corazones. ¿Sabes lo que significaría si cada vez que alguien quiere hacer algo, Dios se metiera en su corazón y lo cambiara? Y no, ahora voy a hacer todo lo contrario. Es como una vez, bueno, yo no veo películas ahora, pero cuando veía películas había una serie, años atrás, donde alguien está en una isla, no era una isla, no sé, en una ciudad, no sé qué era lo que era, ¿cómo se llama? El peregrino, parece que se llama, no me acuerdo cómo era. No. Y este tipo vivía encerrado allí, pero todos los que estaban allí no sabían que estaban encerrados. Y él percibió en algún momento, se empezó a dar cuenta que no podía escapar. Pasaban cosas donde lo volvían a meter ahí al lugar y no podía salir de allí. Y él vivía una desesperación. Y uno decía, pero ¿por qué se desespera si tiene todo lindo? La gente le sonreía, lo trataba bien, toda la gente alegre, feliz con todas las cosas, pero él estaba angustiado porque sabía que estaba en un lugar que era una falsa fantasía bonita, pero que él no tenía la libertad de hacer lo que quería, porque a la hora que se rebelaba contra las autoridades que estaban gobernando, lo podían matar. Entonces, eso nos ilustra un poco lo que habría sido en el caso de Satanás, si Satanás hubiera tratado de someterlo a la fuerza. Y lo que se hacía, ¿no es cierto?, las personas que de repente una droga o algo para, y ahora estoy en la isla de la felicidad. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que las personas, dueñas de sí mismas, elijan servir. ¿Ya? Va en contra de sus principios forzar tanto a los hombres para que hagan algo bueno como para que alguno puede pensar que Dios pudiera ser el que hizo que el hombre se volviera malo. No, Dios no lo hizo. Dios hizo al hombre bueno, pero Dios no podía forzarlo a ser bueno, tenía que él decidir seguir en eso que Dios le había dado de ser bueno. Y Satanás tenía que decidir por sí mismo. Dios le ofreció perdonarlo y tendría que tener una nueva prueba, como dice ahí, y si la pasaba podría seguir en el cielo. Y también Dios dice que y a David incluso estaba la posibilidad que le había dado de volver a recuperar su trono de querubín principal, cubridor, pero Satanás no quiso. Entonces, no podemos hacer una ciencia ficción de lo que podría haber sido. Debemos confiar en que Dios es bueno, hizo todo lo que pudo para salvar a Satanás, porque es la naturaleza de Dios salvar. Dios hizo todo lo que pudo. Lo mejor que pudo, no solo todo, sino lo mejor y todo lo que pudo. Y Satanás no pudo ser librado de sí mismo. Y ahora hay una cita que habla de que nosotros, cuando dice a veces estamos con tinieblas, malos presentimientos, malas cosas y malos sentimientos en nuestros corazones y temor, dice que los ángeles luchan para tratar de sustraernos de nosotros mismos y ponernos en una base segura donde Dios pueda elevarnos. Así que nosotros también somos presos en gran medida de nuestros propios malos impulsos, pero Dios lucha para convencernos, no para llevarnos a la fuerza, sino para estimularnos, hacernos ver cosas, que alguien diga algo, que veamos algo que nos haga pensar, para salir de esa lobreguez y ese estado, para que salgamos de esas tinieblas que están dentro de nosotros mismos. Fíjense, el problema del pecado es muy grande, comenzó con Satanás y siguió con nosotros, y requiere, tanto en el caso de los que en un principio pecaron, arrepentimiento. Satanás tenía la posibilidad de arrepentirse, Dios se la dio varias veces, no lo quiso. Cuidado nosotros que pasemos el punto de no retorno, porque el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y así como en el caso del diluvio, sus días de esa generación iban a ser 120 años solamente, los días nuestros no sabemos cuántos van a ser. Nosotros vivimos poco, mucho menos de 100 años, la mayoría. Entonces, no sea que pasemos el punto de retorno, se nos acabe el tiempo y no, dice, que pase la siega, que pase el verano, qué sé yo, y llegue el tiempo en que digamos, se nos pasó el tiempo y no hemos sido salvos. ¿Ya? No sé si hasta ahí queda contestada la pregunta o si hay algo que a lo mejor no me entendí bien o que quedó algo ahí todavía. Si no, seguimos nada más. ¿Sí? No, está bien, gracias. No hay de qué ver nada. Entonces dice acá,
condenó los estatutos divinos como una restricción de la libertad de sus seguidores. O sea, tus leyes, y eso es lo que decía Satanás, no se necesitan, ¿ya? Y lo dijo después abiertamente, nosotros somos seres inteligentes. Y él, mire, él puso diferencia, porque dijo, nosotros no somos como otros que pueden tal vez necesitar la ley. Eso fue lo que sugirió. Dijo, nosotros no, nosotros somos inteligentes y nosotros la conocemos. No necesitamos que tú nos pongas la ley encima, porque nosotros, por nuestra propia manera de pensar y de ser, podemos hacer lo que es correcto. Así que tu ley está de más, ¿ya? Y eso él lo planteó que era como una restricción de la libertad. ¿Acaso no es lo mismo que hace hoy día? Cuando en la familia nomás, los padres quieren restringir a los hijos, ¿acaso no se quejan los hijos de que los padres no los dejan ser libres? Y la ley les tiende la mano y le dicen, cuidado, si tus padres te tratan de imponer algo, eso es violencia y tú puedes denunciarlos y nosotros llámanos a tal número y ahora los padres no pueden castigar a los hijos porque si no los hijos también denuncian a los padres. ¿Se fijan? Y el castigo es una de las medidas que Dios tiene para corregirnos y volvernos al camino correcto, y por lo menos en el caso de los niños. Y está en la Biblia, en muchas partes, aunque a algunos no les guste, está. El castigo fue ideado por Dios como un medio de hacernos reaccionar. Ahora dice, condenó los estatutos divinos y también de poder practicar el bien. ¿Por qué? Porque cuando se nos impone un castigo, en cierta forma se nos obliga a mantenernos del lado correcto, por lo menos hasta que empecemos a gustar de lo correcto y que nos demos cuenta de que en realidad es bueno, ¿ya? Es una oportunidad, porque hay un momento en la vida de todo individuo en que ya los padres no van a estar sobre él para imponerle ningún castigo, pero los castigos que se impusieron antes ya lo adiestraron para conocer lo que conviene y lo que no conviene. Y ahora ellos mismos, cuando eduquen a sus hijos, van a ver la necesidad también de castigarlos. ¿Se fijan? No es que con puros castigos vamos a hacer entender, no, pero cuando se quiere sobrepasar los límites es necesario un castigo. Ahora, uy, se me vino a tratar de diapositiva. A ver. Sí, ahora, entonces el caudillo de Belda atrevidamente expresó su desprecio por la ley, ¿no es cierto? Dijo que era una restricción de la libertad de sus seguidores y declaró que tenía el propósito de conseguir que la ley fuera abolida. O sea, así abiertamente. Yo, como los candidatos, ahora, a ver, ¿qué tienes tú para tu gobierno? Para mi gobierno, yo tengo la propuesta de que la ley sea abolida. Eso es lo que Satanás quiere. ¿Qué está haciendo en este mundo? Está haciendo que ya nadie le preste la menor consideración a la ley de Dios. Es tabú. Hablar de la ley de Dios ante la gente de este mundo es tabú. Los cristianos ya no se atreven porque los califican de tontos, de ignorantes, de una pila de cosas. ¿Se fijan? Y ahora eso es lo que se está tratando de hacer. Se está yendo hasta en contra de las leyes más naturales, las leyes de nuestro propio cuerpo, que Dios estableció, que son también, tienen que estar en consonancia con la ley de Dios, pero hasta en contra de eso se está yendo. Y es lo mismo que hizo Satanás. Así que la rebelión de él se trasladó a esta tierra y está obrando de la misma manera. Los que conocieran cómo fue la rebelión en el cielo no se atreverían a continuar con esa rebelión en esta tierra, pero la gente no investiga la palabra de Dios, no tiene interés y no saben el lío que se está metiendo. Ahora dice, unánimemente Satanás y su hueste echaron toda la culpa de su rebelión a Cristo, declarando que si no hubiesen sido reprobados, nunca se hubieran revelado. ¡Ah, qué bonito! Miren lo que se le ocurrió. No, la culpa la tienes tú, porque si no fuera porque tú estás encima y nos dices todo lo que tenemos que hacer, nosotros no nos hubiéramos revelado. Tú tenías que darnos libertad, tenías que dejarnos tranquilos, que hiciéramos lo que nosotros quisiéramos, nosotros igual habríamos hecho lo correcto. La culpa de que nosotros nos rebelemos es que tú nos reprobaste, nos humillaste. ¿Se fijan? ¿No existe lo mismo en este mundo? Existe lo mismo. Hasta en la familia existe lo mismo. ¿Se fijan? Así es que vamos viendo que lo que decían las citas anteriores es verdad. Es la misma naturaleza de rebelión, la que estaba allá en el cielo que la que está ahora aquí en la tierra. Es el mismo instigador. Esta otra señal que estamos viendo, la de Apocalipsis 12:3, que es el dragón, dice al respecto. Acá, pido a nuestro pueblo que estudie el capítulo 28 de Ezequiel. ¿De qué habla ese capítulo? Igual que Isaías 14, Ezequiel 28 habla de la caída de Satanás.
No solamente de la caída, sino de lo que antes tenía en el cielo. ¿Desde dónde cayó? ¿A qué renunció? ¿Y en qué lío se metió? Porque ahora después quería entrar de nuevo al cielo y ya no lo dejaron. Y nosotros debemos estudiar ese capítulo. Le pide, está escribiendo Elena White aquí, a nuestro pueblo que estudie el capítulo 28 de Ezequiel. Lo que allí se representa se refiere principalmente a Lucifer. A pesar de que nos pareciera en un comienzo que no está hablando de Lucifer, pero se refiere a Lucifer principalmente, el ángel caído. Y sin embargo, tiene un significado más amplio. Miren, ¿qué va a decir? No se describe a un ser, sino a un movimiento general. Fíjense ustedes, o sea, cuando está hablando allí de Lucifer, apliquen eso mismo que está hablando Lucifer a un movimiento general en este mundo que también quiere tomar el lugar de Dios, las atribuciones de Dios para gobernar este mundo, que quiere estar por sobre todos los demás, que quiere ser admirado, que quiere hacer lo mismo que quiso hacer Lucifer. ¿Ya? Es un movimiento general de rebelión y debe ser estudiado para poder entender lo que pasa ahora acá. Dice, un movimiento del que seremos testigos, o sea, es un movimiento que está, yo diría, cuando ella escribió, si viera lo que está pasando ahora, ella diría, del que ya estamos empezando a ser testigos. Ella dijo, del que seremos testigos en futuro, y nosotros ya lo estamos empezando a vivir. Un fiel estudio de este capítulo debiera inducir a los que están buscando la verdad a que caminen en toda la luz que Dios ha dado a su pueblo para que no sean entrampados por los engaños de estos últimos días. ¿Por qué tenemos que estudiarlo? Porque así vamos a estar vacunados para no caer en el engaño. Porque ese es el problema. Satanás está haciendo los mismos engaños que hizo. Y ahí se ve la condenación de Satanás y Dios le dice, ¿por qué es condenar lo que hizo? Y eso es lo que está haciendo con nosotros, Satanás. ¿Ya? Entonces, tenemos que leer y estudiar eso para que no seamos entrampados por los engaños de estos últimos días. Eso está en Special Testimonies, serie B, número 17, párrafo 30, y también en los que tienen Biblias con espíritu de profecía, o en el comentario bíblico adventista, tomo 4, los comentarios de Elena G. de White, sobre Ezequiel 28, 1 al 26, el quinto párrafo ahí. ¿Ya? Ahora, dice, los que no tienen tiempo para prestar atención a su propia alma, para examinarse diariamente, porque es más importante ver un partido de fútbol, ver, qué sé yo, esos programas, ni les sé los nombres porque no los veo, esos programas de entretenimiento, esos de las mañanas, los matinales famosos, o cualquier otra cosa, o conversar con las amistades, etcétera. Los que no tienen tiempo para prestar atención a su propia alma, para examinarse diariamente, porque dice que la estrategia que Satanás está usando en este tiempo es mantenernos muy ocupados en distintas cosas, entretenimientos y cosas, para que no tengamos tiempo de examinarnos a nosotros mismos. Y él dice, no, si con un poco más que los mantengan entretenidos, se va a cerrar la puerta de la gracia y ya los tengo a mi lado. Eso es lo que él dijo. Y mire, hoy tengo que buscar esa cita. Acuérdenme también, ya 2 citas que tengo que buscar. Esa cita es importante y se me había olvidado. Ahí hay que ponerla. Dice, los que no tienen tiempo, ¿no es cierto?, no dedican tiempo a examinarse a sí mismos diariamente y saber si están en el amor de Dios y colocarse en el cauce de luz, ¿qué va a pasar con ellos? Tendrán tiempo para ceder ante las sugestiones de Satanás. O sea, para Dios no van a tener tiempo, pero van a tener tiempo para ceder ante las sugestiones de Satanás, porque eso también lleva tiempo. Satanás va concientizándonos. Para eso utiliza tiempo. Pasa una visita, otro, en una parte, en otra parte, otra, hasta que no nos damos ni cuenta cómo nos ha ido lavando el cerebro. Por eso que lo importante dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esa era una cita que Jesús le citaba a sus hermanos cuando lo trataban de hacer entrar en su juego indebido y en las cosas que no le correspondían. Y él les decía, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Ya? Nosotros tampoco debemos hacer eso. No, dice, ¿en qué debemos meditar? En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, si algo es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. ¿Es eso lo que vemos en la televisión? No, hermano. ¿Es eso lo que vemos en... Algunas personas toman el aparatito este y buscan cosas chistosas. Un festín de cosas chistosas para reírse. Una y otra. Y mira esta, no, pero yo tengo una mejor. Y aquí tengo otra, y aquí tengo otra. ¿Quién los está entreteniendo?
¿Para qué? ¿Para que pasen un rato de esparcimiento? No, hay sugestiones veladas allí. Cuando nos reímos de algo que está mezclado injusto con bueno, nos estamos riendo también de lo justo. Y después viene otra cosa y otra y vamos reforzando y al final perdemos la reverencia por lo que es bueno, santo, justo y bueno. ¿Ya? Entonces, tendrán tiempo para ceder. Ese tiempo que dedican a esas cosas va a ser para ceder a las sugestiones de Satanás y la ejecución de sus planes. Tiene planes para nosotros y para eso nos está concientizando. Espero que yo no, pero esperemos que ninguno de ustedes. Satanás se insinuará mediante cuñitas que se agrandarán a medida que se abran paso. Son pequeñas cuñitas. Se va a insinuar por medio de esas pequeñas cuñitas. ¿Y qué pasa? Cuando usted mete una cuña, ya la metí, pero es que es muy grande, esto no importa, pero como ya la metiste, haz un poquitito de palanca y la metes más adentro, y después un poquito de palanca más adentro, y cuando ya la tengas bien adentro, ¿qué puedes hacer? Hasta levantar todo eso. Así es como él hace. Mete un pecado chiquitito y entonces ese pecado entra hasta el fondo de nuestro corazón y entonces él dice, ya que tengo un huequito, vamos a meter otro pecado aquí. Y se junta con ese y la cuña se agranda y lo junta con otro y cuando ya es bien grande la cuña puede sacarnos del camino a la salvación. Las engañosas trampas de Satanás serán introducidas en la obra especial de Dios. ¿Cuándo? En este tiempo. Las engañosas trampas de Satanás. ¿Cómo empiezan? Con pequeñas cuñitas. Así que cuando usted diga, no, pero es que eso no me parece bien, no está bien eso que se hizo en el culto. Ay, quiere exagerar, si una cosa chiquitita, nomás, bueno, si un detalle. Hermano, cuidado. Con pequeñas cuñitas empieza Satanás. Son los principios que violamos lo importante. Eso es lo que tenemos que tener presente. Violamos algunos principios importantes que cuando los violamos en una cosa chica, después también los vamos a violar en una cosa más grande. Por eso el Señor dijo que el que es lo fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que es fiel en lo poco, o sea, lo que es injusto en lo poco, también en lo más va a ser injusto. Entonces, esas cosas van a ser introducidas nada menos que en la obra especial de Dios. Es aquí a donde a Satanás le interesa meterse, corromper la obra de Dios que está haciendo por medio de su iglesia en esta tierra, corromperla. Así que cuidado, porque Satanás, esa es la estrategia que tiene, ya la sabemos. Pongámonos en guardia. Los principios que Satanás puso en práctica en el cielo son los mismos principios con los cuales actúa mediante agentes humanos en este mundo. Los mismos principios. ¿Y cómo los aplica? Por medio de seres humanos. No puede llegar y instalarse como ángel ahí a liderar. Tiene que hacerlo por medio de personas que ha ido seduciendo. ¿Ya? Dice, cada imperio terrenal y las iglesias se han corrompido progresivamente por medio de esos principios de corrupción. Esto no afecta solamente a los imperios terrenales, no solamente a los gobiernos. Que todos los gobiernos son corruptos. Todos los gobernantes son corruptos. Ya no hay por quién votar. Yo voy a votar por un independiente, porque los otros todos son corruptos. Pero la iglesia no. No, es lo mismo. En las iglesias también tenemos corrupción. Cada imperio terrenal y las iglesias se han corrompido progresivamente. Quiere decir que hay una progresión, que esto va en aumento. ¿Por medio de qué? De esos principios de corrupción. Hay principios de corrupción. Hay principios correctos y de corrupción. Una integridad inquebrantable es lo único que nos sirve para hacer frente. Dice que si nosotros siquiera mintiéramos, es preferible, dice, perder la vida antes que siquiera usar una mentira por pequeña que sea. Porque esa pequeña mentira es una cuñita y es de Satanás y toma posesión de nuestro ser. Son principios. La honestidad es un principio del gobierno de Dios, la mentira es un principio del gobierno de Satanás. Pero es que una mentirita piadosa, ¿cómo le iba a decir yo que la mamá se estaba muriendo? Tenía que decirle otra cosa, que viniera por otra cosa. ¿Cómo le iba a decir que se murió? Mejor le digo que está grave. Mentiras, mentiras y más mentiras. No tienen excusa. Ninguna mentira tiene excusa, ninguna. Es que se iba a sentir tan mal si se le decía eso de golpe, había que suavizarlo un poco. Nunca mintiendo, nunca. Satanás engaña y corrompe a todo el mundo desde el principio hasta el fin, poniendo en práctica esos principios. Él continúa con su mismo plan de acción, comenzando originalmente en el universo celestial.
entonces es fácil, pues sabemos cómo lo hizo allá, ya sabemos que no lo tiene. Sí, el problema es que viene disfrazado de distintas formas. Y si nosotros no estamos en Cristo, no nos vamos a dar cuenta, aunque pensemos que sí. ¿Se acuerdan ustedes? Hay una historia que uno de chicas se la cuenta, la de Ulises. Ulises que quería escuchar el canto de las sirenas, pero sabía que todos los hombres que escuchaban el canto de las sirenas eran atraídos por las sirenas y las sirenas los mataban. Entonces él dijo a su gente de su barco, porque cuando pasaban por cierto lugar estaban las sirenas. Entonces cuando vayamos a pasar ahí, como yo quiero escuchar el canto de las sirenas, amárrenme bien amarrado y no me hagan caso de nada de lo que yo les diga, porque yo voy a escuchar el canto de las sirenas y les voy a ordenar que me suelten, pero no me suelten, porque si no, me van a matar. ¿Ya? Algunos idean una pila de cosas. No, voy a ir a esa fiesta, pero yo no voy a bailar. Voy a ir ahí, pero yo no voy a comer ninguna de esas otras cosas que... Cuidado, eso es como la historia de Ulises. No nos pongamos en el camino de la tentación. Apartémonos del mal completamente. Esa es la instrucción que hemos recibido del mal. Apartaos y no toquéis lo del mundo y yo os recibiré. Mire, hay una cita, a ver, ojalá que encuentre, y si no la encuentro el tiro no la voy a leer, porque no creo que nos atrasemos, pero que habla de justamente eso. Esa. Ahora sí, creo que sé cuál es. El Santiago 4 debe ser. A ver. No, no parece que no está aquí. Vamos a tener que verla después. Ya. Ya, ya, no importa. Pero mire, lo importante que no tenemos que olvidar es que Satanás se mete de a poquito y empieza con cosas chicas. Y que nosotros tenemos que tener una integridad inquebrantable en todo. Estar totalmente de parte de la ley de Dios en todo. Es la única salvaguardia que va a poder ayudarnos en esto. Dice, él continúa con su mismo plan de acción comenzado originalmente en el universo celestial e infunde su energía en todo el mundo con su violencia, con la cual corrompió el mundo en los días de Noé. Estaba la tierra llena de violencia. ¿Se fijan que se van generando los mismos resultados? Miren, la frustración siempre produce violencia. Entonces Satanás, para producir violencia, para que los hombres se maten entre ellos, tiene que producir frustración. Cuando nosotros no tenemos disciplina propia y no estamos sometidos al Espíritu de Dios, entonces nosotros nos frustramos con más facilidad. Cuando nosotros no podemos hacer o nos coartan nuestra libertad, como estábamos diciendo, de hacer lo que se nos plazca, entonces se genera violencia. Y cuando el que es más fuerte puede imponer su gusto por sobre el otro, que Satanás mismo no puede permitir, entonces empieza el jueguito de la violencia. Para allá, violencia va, violencia viene. Y al final el mundo se llena de violencia. ¿Quién hace eso? El mismo que lo hizo en los tiempos de Noé lo está haciendo ahora. Y yo creo que probablemente si salimos de la pandemia no nos vamos a escapar de los confinamientos por la violencia, como pasó justito antes de la pandemia, porque pasó con los estallidos sociales, ¿se acuerdan? ¿Ya? Independientemente de la razón de los estallidos, lo importante es que finalmente llevan a la violencia. Por eso Jesús no vino a hacer reforma en los gobiernos de este mundo, porque Jesús cuando vino a este mundo dice que estaba lleno de extorsión y de injusticia en sus días, el mundo. Estaba en la situación peor que se había alcanzado. Pero Jesús sabía que la única solución estaba en el corazón del hombre. Por eso él no quiso hacer frente a la violencia o a la maldad o a estas cosas que habían injustas por medio de salir con sus discípulos ahí con pancarta, decir esto está mal, estamos en contra. No. ¿Qué hizo el Señor? Les habló del reino de los cielos, instaló el reino de los cielos en los corazones de los seres humanos. Y así acabó con el reino de Satanás, porque él sabía que la única manera de derrotar esas cosas era derrotando el ascendiente que Satanás tenía sobre los corazones de los hombres. Ahora, dice, él continúa con su mismo plan de acción, comenzando originalmente en el universo celestial e infunde su energía en todo el mundo, con su violencia, con la cual corrompió el mundo en los días de Noé. Y creo que ya quedan 7 minutos. No sé si alguien quiere preguntar algo, y si no, seguimos un poquito más, porque ya nos queda poquito tiempo. ¿Ya? Ahora, dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Todo esto era dádiva de Dios,
no se podía acusar a Dios, y es lo que estábamos diciendo delante, por esto, de haber hecho al querubín cubridor bello, noble y bueno. Ah, Dios lo hizo tan demasiado lindo, entonces Dios tiene la culpa, porque por eso que él se creyó tanto. No, hermano, no se podía acusar a Dios por esto, de haber hecho al querubín cubridor bello, noble y bueno. A causa de la multitud de tus contrataciones, acá hay un paréntesis dentro de la misma cita del Espíritu de Profecía que dice, por la amplitud de tu comercio, de acuerdo a la Biblia de Jerusalén, o sea, la hermana Juan está poniendo otra traducción, para que vean que tiene dos maneras de entenderse. Tenía un comercio, pero un comercio de influencia. Era un lobby el que estaba haciendo en el cielo. Es lo mismo, es la palabra moderna que usamos nosotros para lobby. ¿Ya? La multitud de tus contrataciones, la multitud de tus lobbies. Estás haciendo lobby por todos lados con todos los ángeles. Vendiéndole la pomada aquí, allá, acá, acá. Hablando uno por uno, ir convenciendo, concientizando, sin que Dios se dé cuenta, como si Dios no se diera cuenta. Y después entonces ahí ya sacó las propuestas en público. Después les decía que los ángeles andan diciendo tal cosa. ¿Quién los había convencido de que dijeran tal cosa? Él mismo. Entonces no hacía eso. Yo los convencí de tal cosa. Yo decía, ellos dicen tal cosa. Como una de las tantas cosas que él usó en el cielo. Dice entonces, a causa de la multitud de tus contrataciones, por la amplitud de tu comercio, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y lo malo fue que como se hizo esa fama de estar en desacuerdo con Dios, después era muy humillante para él reconocer delante de todos que estaba equivocado. Cuando se dio cuenta así totalmente de que estaba equivocado, no tenía cómo retractarse a menos que decidiera ir contra su propio orgullo, pero no quiso. Y eso fue lo que lo perdió. ¿Por qué? Porque se le pasó la mano con todo esto. Entonces ya no quería volver atrás porque era muy vergonzoso reconocer delante de todos lo que había hecho y que estaba mal. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad. Y fíjense que dice que por las contrataciones pecó, porque al comienzo él no era consciente de su pecado y no se le podía imputar porque lo estaba haciendo por ignorancia. Pero cuando el pecado aumentó y él se hizo consciente de lo que estaba haciendo porque Dios lo llamó varias veces y le explicó, entonces ahí, al insistir ahora con conocimiento de lo que estaba haciendo era malo, entonces pecó. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, inmoralidad de tu comercio, vuelvo a citar hermanos Juárez de la Biblia de Jerusalén, la traducción de la Biblia de Jerusalén, inmoralidad de tu comercio, en vez de iniquidad de contrataciones, inmoralidad de tu comercio, o sea, un lobby inmoral. Profanaste tu santuario. ¿A qué se refiere con tu santuario? Se refiere a su cuerpo, a su mente. Él se profanó a sí mismo. Contratación dice, y fíjense que hay un tema muy interesante con esto, pero ahora no lo podemos ver, que habla de que nosotros también somos un santuario, tenemos un templo, ¿no es cierto? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y la iglesia también es el templo de Dios, ¿no es cierto? Y nosotros somos parte del templo espiritual de Dios. Así que hay todo un tema con esto, pero ahora lo vamos a dejar con solamente ver que Satanás también profanó su propio santuario, que era su mente, su cuerpo, su todo, su vida. Contratación es aquí símbolo de una administración corrupta. Está explicando lo que es eso, el famoso lobby. Señala la introducción del provecho propio en las prácticas espirituales. Siempre hay una cosa que me conviene cuando yo empiezo a hacer demasiado con esta causa. Por último, ensalzarme, pero hay un provecho propio. Cuando nosotros buscamos un provecho propio por medio de prácticas espirituales, esa palabra contratación también tiene otro sinónimo, que se llama prevaricación. La prevaricación es eso, sacar provecho propio de las prácticas espirituales. Hacer uso de las, en este caso, de las atribuciones que espiritualmente se nos conceden para poder evangelizar o hacer la obra de Dios, usar eso con fines egoístas. Eso es prevaricación. Y acá el provecho propio de las prácticas espirituales, que es algo muy similar, casi lo mismo, se llama contratación. O sea, contratación es casi un sinónimo también de prevaricación. Y el prevaricato también existe en el mundo civil. Ya cuando alguien, ¿no es cierto?, se aprovecha de que tiene un cargo para sacar algunas cosas para favor personal. Nada es aceptable delante de Dios en el servicio espiritual, con excepción de los propósitos y obras que son para el bien del universo,
hacer el bien a otros redundará para la gloria de Dios. O sea, el egoísmo no puede estar presente porque cuando hay egoísmo hay pecado. Si nosotros estamos trabajando para Dios, lo vamos a hacer en forma desinteresada, no para que me ensalcen, no para que me den un puesto, no para que me den un trabajo en tal lugar o algún hermano me tenga buena o para distintas malas cosas, no. Nosotros lo vamos a hacer para lo mismo que lo hace Dios, para salvar almas. Y si hay que dejar el cargo para salvar almas, vamos a dejar el cargo. Y si nos van a pedir otro cargo y Dios quiere que estemos en ese otro cargo, nosotros vamos a obedecer, porque Dios es el que hace el plan. ¿Se fijan? Y eso es para el bien del universo, porque Dios es sabio y sabe lo que pide. Hacer el bien a otros redundará para la gloria de Dios. Realmente tener en el corazón, hacer el bien nos va a librar de estas contrataciones, de estas prevaricaciones que nos pueden alejar. Incluso dice que se van a introducir esos falsos principios en la misma obra de Dios. Y había una cita que leí varias veces, donde hablaba en Apocalipsis 1 de cómo iban a haber hombres que iban a querer destacarse. La voy a recordar y con eso vamos a terminar porque estamos justo en la hora. Para sellar esto y para que quede claro, eso está en una cita del Espíritu de Profecía, que la pueden encontrar también en comentarios bíblicos adventistas, tomo 7 sobre Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 2. A ver, dice, sí, es el tercer párrafo. La instrucción que iba a ser comunicada a Juan era tan importante que Cristo viene al cielo para darla a su siervo. Más adelante dice, a ver, esta instrucción debe ser el objeto de nuestro estudio cuidadoso y con razón, pues estamos viviendo en un tiempo cuando hombres que no siguen la enseñanza del Espíritu Santo introducirán falsas teorías. Si no siguen la enseñanza del Espíritu Santo, ¿cuál enseñanza están siguiendo? A que les enseñe el enemigo. Pero revestidos con un manto muy bonito, que pareciera que fuera de Dios, pero no es de Dios. Esos hombres que están introduciendo falsas teorías han estado en puestos encumbrados y tienen proyectos ambiciosos que cumplir. Procuran ensalzarse y revolucionar el desarrollo completo de las cosas. Dios nos ha dado una instrucción especial para que estemos en guardia contra tales personas. Ay, que no hay que juzgar más. Aquí nos está diciendo que tenemos que estar en guardia. ¿Cuándo vamos a estar en contra? Cuando las cosas que digan y que quieran que se hagan o que propongan sean en contra de la ley de Dios, vamos a saber que no están con nosotros. Entonces, ahí tenemos que estar en guardia. Ordenó a Juan que escribiera en un libro lo que sucedería en las escenas finales de la historia de esta tierra. ¿Qué va a pasar? Cuando toda rebelión se va a manifestar de lleno, porque los hombres van a estar todos, o de parte de Dios o de parte de Satanás. Y los que estén de parte de Satanás van a ser verdaderos dragones, van a ser hombres que reflejen la imagen del diablo. Van a trabajar con sus métodos y van a hacer las cosas que Satanás le agradan. Entonces, cuidado, porque aún en la obra de la iglesia se puede introducir, y eso es lo que está diciendo eso. Se puede introducir esto mismo que introdujo en el cielo. Satanás lo introdujo en el cielo, ¿acaso no se puede introducir en la iglesia? Con mayor razón. En la iglesia somos más falibles. No tenemos la sabiduría y la inteligencia que tenían los ángeles, igual cayeron. Con mayor razón podemos caer. Debemos estar en guardia. Cuando alguien quiere ensalzarse y revolucionar el estado completo de las cosas, ir en contra de algunos principios del reino de los cielos, ahí es hora de darle al pecado el nombre que le corresponde, de ponernos de parte de lo correcto, aunque se desplomen los cielos, como dice la cita, que es bonita para citarla, pero cuando llega la hora nadie la quiere cumplir, porque es más agradable que simpatizar con los demás que caerles mal. Y cuando nosotros decimos esto está mal, generalmente la gente, la mayoría, es chocante para ellos que uno diga que eso está mal. Y nos ataca. Muy bien, eso ha sido entonces la clase de hoy. Próximo sábado vamos a continuar con este tema. ¿Sí? Dime, Bernardita. Perdón que interrumpa. Lo que pasa que yo tengo una Biblia en donde es el versículo 16 dice, por la abundancia de tus artículos de venta, llenaron el centro tuyo de violencia y empezaste a pecar. Y empezaste a pecar. ¿Eso? Y que el internet no se escuchaba muy bien. Claro. Sí. Hay que tener cuidado con algunas versiones que pretenden hacer más claro esto. Claro. Pero de repente como que lo oscurecen más. Cuidado, porque sabemos que hasta en las Biblias se ha metido Satanás, porque hay una, especialmente la Nueva Versión Internacional,
que ha hecho una campaña bien programada para combatir algunos aspectos de Dios mismo, de la personalidad misma de Dios. Entonces, cuidado con algunas de estas citas. Pero acá el comercio era un comercio de influencia. ¿Ya? Las cosas que vendía es, entendámoslo, perdón que la frase es bien trivial, pero cuando nosotros decimos le estamos vendiendo la pomada, ¿a qué nos referimos? Estamos haciendo un comercio, pero es una figura, ¿no? Que está tratando de ilustrar algo. Es como que, como alguien dice, este es tan bueno para el negocio que es capaz de venderle petróleo a los árabes. Los árabes están llenos de petróleo, pero cuando alguien es muy bueno con la lengua para seducir a alguien, es capaz hasta de venderle a esos que no tienen necesidad de petróleo, venderle petróleo. Satanás era así. Satanás, él vendía, ¿qué cosa? Sus ideas. De tal manera que los convencía sin que se dieran cuenta, en contra de la ley de Dios, sin que se dieran cuenta, valga la redundancia, ¿se fijan? Entonces, esa es la traducción correcta, ¿ya? Y la hermana White interpreta diciendo que es la introducción de esos malos principios para, en el área espiritual, sacar un provecho para mí personal. Satanás quería gobernar el universo, y esa campaña que hizo en contra de Dios era para ser él el gobernante en lugar de Dios. Entonces tenía que desacreditar y desprestigiar a Dios. Y eso era lo que él vendía. Esa era la pomada que él vendía. ¿Se entiende ahí? Eso es la interpretación correcta de la palabra contratación. Ya, y la hermana White citaba en ese tiempo la Biblia de Jerusalén, porque a lo mejor no tenía algo mejor que citar en ese momento, pero nosotros con estos dichos que a veces no son tan elegantes, pero sí explican bien a qué se refería esta cita. ¿Ya? Muy bien. Habiendo dicho eso, entonces, creo que ha llegado la hora de despedirnos. Voy a pedirle a alguien, por favor, que nos guíe con la última oración. Si hay un voluntario o voluntaria, mejor, que encienda nada más su micrófono para que podamos orar y despedirnos. ¿Ya? ¿Hay alguien que quiera orar? ¿Algún varón? Porque al comienzo oró Bernardita. Así que si hay algún varón que quiera, por favor, tener la última oración, se lo agradecería. No sé, Rodrigo, si estás ahí, porque te vi delante, no sé si estás todavía, que no puedo verlos. Yo solamente veo un cuadrito que dice Bernardita y nada más, que no tengo idea de cuáles son los otros que están ahí. Sí, estoy Ya, acá. pero, No ya, sé si ¿puedes tener la última? Sí, sí se escucha perfectamente. Por favor, para que tengas la última oración. Oremos. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos porque nos puedes reunir por este medio para poder estudiar tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque sentimos tu presencia. Gracias, Señor, porque también tenemos la seguridad y la convicción de que tú trabajas en nuestra mente para que tu palabra quede clara. Amén. Gracias, Señor, porque también nos diste un día sábado hermoso. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque tu Espíritu Santo actúa en nosotros. Amén. Gracias por tu palabra. Bendiga, Señor, también a las familias que representamos. Amén. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias y gracias a todos los que tienen interés por escuchar estas cosas. Que Dios los bendiga y sigamos orando para que el Señor también me ilumine para enseñarles lo que es más apropiado y lo que más necesitamos, porque queda poco tiempo. Que tengan una linda semana. Me despido de todos y Dios los bendiga.